El año 2020 nos enfrentó a un desafío inesperado, la pandemia por COVID-19. El mundo cambió en muy poco tiempo y tuvimos que adaptarnos rápidamente para afrontar esta nueva realidad, priorizando la salud y la atención de nuestros socios y funcionarios. En nuestros sanatorios y filiales, adaptamos los distintos espacios con sectores exclusivos y aislados para tratar pacientes con síntomas respiratorios o con COVID-19 positivo. En nuestros CTI, creamos sectores exclusivos para pacientes con COVID-19. Sumamos más camas e invertimos en el equipamiento necesario para tratar esta enfermedad. Todo esto con el respaldo de un gran equipo médico comprometido y preparado, asegurando a cada socio una atención oportuna y humana. Durante toda la pandemia, hemos participado en distintas capacitaciones. En este contexto, recibimos a una delegación médica israelí del Hospital Shevat el-Hashomer para intercambiar experiencias y sumar conocimientos. También implementamos cambios en nuestro residencial de larga estadía para adultos mayores. Establecimos protocolos para la atención de cada residente y creamos un nuevo espacio con habitaciones exclusivas para pacientes con COVID-19. Creamos también un isoparking a metros de nuestro sanatorio Juan Pablo II para la realización de test PCR y de antígenos, cuidando cada detalle en la toma de muestras. Además, contamos con un laboratorio propio para procesar los análisis y entregar resultados en un plazo máximo de 24 horas. Desde el inicio de la campaña de vacunación, trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, poniendo a disposición de toda la población 5 vacunatorios, uno en nuestro sanatorio central en Montevideo y 4 en el interior del país. Juan Lacase, Cardona, Las Piedras y en Toledo junto con SAP, con un equipo de vacunadores que son un orgullo de nuestra institución. Además, colaboramos con el Ministerio en la implementación de los vacunatorios de Rural del Prado, Pando y Ciudad de la Costa. Todo esto ha sido posible gracias al compromiso y el trabajo de todos nuestros funcionarios, técnicos, auxiliares, administrativos, enfermeros, vacunadores, nurses y médicos y la confianza de nuestros socios. Nos seguimos cuidando. Círculo Católico, estamos con vos. Muy bien, bienvenidos todos. Tenemos en este tercer día de congreso el honor de presentar a la más guapa doctora, máster e ingeniera de todo Valencia y de toda España, Tibaire de Pool, que no solo es una gran amiga, sino es una gran maestra en el máster que estamos haciendo de gestión de activos. Así que realmente es un placer para nosotros tenerla hoy. Ella nos va a acompañar en esta conferencia y también va a formar parte de la mesa redonda del cierre del día de hoy. Así que, Tibi, bienvenida. Y como dije, la más guapa. Gracias, Santiago. Muy bien. Me confirman, por favor, cuando esté compartiendo que se está viendo bien, ¿vale? ¿Se ve mi presentación?
Perfecto. Vale, perfecto. Oye, la verdad, un gusto estar compartiendo con ustedes. La verdad que muchas gracias, Santiago, por invitarme nuevamente a este evento. Esperemos que las condiciones en un futuro pues puedan permitir que estemos nuevamente disfrutando de Uruguay. También a Laura, como siempre, un placer también por tu ayuda, ¿verdad? Por tu carisma. Y también Matías, muchas gracias por tu soporte. Bueno, saludarlos a todos y bueno, comentarles que bueno, en este momento me encuentro aquí en nuestras oficinas en España, en Valencia. Y bueno, hoy ha salido un día muy bonito, así que muy adecuado como para el tema que vamos a hablar hoy, que es el Change Management. 3 claves para generar el cambio, ¿no? Y primero, bueno, le he pedido a Santiago presentarme, ya rompo un poquito el hielo, ¿vale? Pues bueno, yo comentarles simplemente, bueno, soy socia fundadora y consultor senior del grupo PMM Innovation Group. Como les comentaba, estamos aquí en España, en Estados Unidos. También tenemos oficinas en Sudamérica y en la región andina en Colombia, ¿vale? Bueno, tengo más de 20 años de experiencia industrial y académica. Me bromean porque me dicen, todavía dices 20 años de experiencia, y yo digo, bueno, pongo el más, pero no voy a dar más detalles sobre eso, ¿de acuerdo? Y bueno, siempre digo con un placer, un gusto y una suerte de poder trabajar en más de 10 países y también trabajar en diferentes sectores a nivel de energía, a nivel de servicios públicos y también otros sectores como bebidas y alimentos, etcétera, etcétera. Entre mis especialidades, pues, tengo la parte de gestión de activos, trabajo también en la parte de facility management, excelencia operacional, también mantenimiento y confiabilidad y cambio cultural. Hobbies, pues escribir, descubrir nuevos libros, la buena cocina, el buen vino, a quien no le gusta, ¿cierto? Y la verdad que con los diferentes años que van pasando nos damos cuenta que a la final la buena cocina, la mesa, ¿no? Es algo que nos conecta a todos, tomarnos un buen vino, sentarnos simplemente a compartir, pues nos ayuda a quizás desarrollar nuevas ideas, ¿no? Eso es súper importante. Bueno, tengo un pensamiento preferido que es pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Eso lo dijo Walt Disney y creo que es muy propio para el tema que vamos a cubrir hoy. Espero que sea de vuestro placer. Comentarle que dentro de las actividades que realizo a nivel de consultoría, formación, también certificación, también estoy certificada desde el 2014 como auditor en gestión de activos. También estoy liderando junto con mi equipo y con otro equipo aquí en Europa, con diferentes empresas, el proyecto Change Management, ¿vale? Y está relacionado al proyecto de esto que veis aquí en la parte inferior izquierda, es nuestro logo de empatía, que es un poco relacionado a ponte en los pies del otro, ¿no? Y lo que veis aquí es un cordón de zapatillas, ¿ok? De zapatos de tenis, de deporte. Y es un poco relacionado a ponte en los zapatos del otro, identifica cuáles son las necesidades que tienen tanto empresas, clientes, país, etcétera, etcétera, ¿no? Y más relacionado a las épocas que vivimos. Y la presentación que les voy a compartir hoy, de lo que vengo a hablar hoy, está inspirado en este libro, en el libro de Change Management, ¿vale? Que ya va por su segunda edición. Y aquí les comparto el código QR donde pueden recibir el capítulo gratis, ¿no? También lo voy a colocar al final, ¿vale? Bien, antes de hablar de cambio, primero tenemos que responder a la siguiente pregunta y es, lo primero que hay que responder es, ¿hacia dónde debemos cambiar? En este momento estoy desarrollando más de 20 proyectos, tanto aquí en América como en Sudamérica y la región andina, y veo cómo las empresas hablan de generar el cambio, de desarrollar el cambio, de que tenemos que desarrollar un Change Management Program. Pero la pregunta que yo les hago es, pero ¿hacia dónde vas a cambiar? ¿No? El otro tema es, ¿qué valor debe generar ese cambio? O simplemente vamos a manejar un programa de comunicación, que no es lo mismo que gestión del cambio, ¿vale? Enviar emails,
colocar videos, hablar con nuestro equipo de trabajo en las mañanas y tratar de inspirar, no es solamente con eso vamos a generar el cambio, es un pedacito, una partecita. Entonces, estas son preguntas que hay que responder primero antes de pensar que vamos a generar el cambio. Y como tercera pregunta tenemos, y después que sabemos muy bien hacia dónde vamos a generar ese cambio, qué valor debemos obtener de ello, la siguiente pregunta es, ¿y cómo vamos a generar esto, no? ¿Ok? Cuando además hay tanto ruido. Y les comento esto porque con los equipos que estoy trabajando a distancia, desde aquí, desde nuestras oficinas, hay una anécdota donde le preguntaba a uno de mis clientes, porque vi que llegó como muy cansado a la reunión, estábamos en línea a través de Teams, y le preguntaba, oye, ¿cómo te va? Dime, ¿cuántas reuniones has tenido esta semana? Y me dice, Tibaire, creo que he tenido más de 25 reuniones. ¡Wow! Y claro, estábamos hablando de miércoles. Y yo le decía, ¿y cuándo te da tiempo de trabajar? ¿Cuándo te da tiempo de pensar de una reunión a otra? Si calculamos que entre reunión a reunión son más o menos una hora, la pregunta es, ¿cuándo da tiempo de realmente generar estos cambios, ¿no? De internalizar un poco. Y eso es lo que llamo ruido. Cuando tenemos tantas reuniones, cuando nos llega tanta información, cuando tenemos tanta iniciativa, la pregunta es, ¿cómo podemos generar ese cambio? ¿Vale? Y fíjense que con todo lo que ha ocurrido de la pandemia, de cómo hemos cambiado y todo esto, hemos aprendido a trabajar a distancia, entre comillas. Tenemos tecnología y nos conectamos. Pero lo que no hemos aprendido es a usar una nueva metodología para que ese trabajo a distancia sea realmente productivo. Se está generando una cantidad de reuniones impresionantes que lo que deja entrever un poco es que probablemente los roles, los cargos, ¿cierto? Las decisiones no están tan estructuradas y por eso tenemos que reunirnos tantas veces, ¿vale? Entonces, ¿cómo generar este cambio para todos los desafíos que están bajo estos escenarios, ¿no? Intentaré con 3 claves poder aportar como ese granito de arena de cómo se puede conducir esto, ¿vale? Y lo primero que quiero que reflexionemos es hacia dónde cambiar. Esta imagen que ven aquí fue una imagen que desarrollamos desde nuestro Centro de Investigación y Excelencia Operacional de la oficina que tenemos en Estados Unidos y habla un poco sobre ese peldaño de la sostenibilidad, ¿ok? Y si vemos durante todo el tiempo en el que vamos, los cambios se van generando, pero nosotros nos mantenemos por ahora, ¿sí? ¿Cierto? No nos extinguimos y seguimos siendo como la constante. Pero ahora parece que para el siguiente peldaño pareciera que nos faltara un escalón más. Y para llegar a esa sostenibilidad todavía el tema no está tan claro. Estamos hablando del 2030, ya lo del 2030 como que no llegamos a los compromisos que se han establecido con los objetivos de desarrollo sostenible y ya se está empezando a hablar del 2050, ¿ok? Pero el tema es cómo llegar a los temas de sostenibilidad que se necesitan, ¿no? Y fíjense que les comentaré que en estudios que hemos realizado, cuando hablamos de sostenibilidad en las empresas siguen viendo esto quizás un poco nada más a lo medioambiental, a lo social, pero no entra el tema financiero, ¿ok? Se suele ver un poco la sostenibilidad como un poco más ONGs, fundaciones, o por ejemplo, temas más filosóficos, bueno, cómo aportamos un poco a la sociedad y tal, pero sin temas específicos. Y la pregunta es, ¿cómo construir el escalón que nos falta para llegar a esa sostenibilidad? ¿Ok? Y eso es un poco a lo que tenemos que tender cuando vamos a definir el tema de hacia dónde debemos cambiar. Y fíjense que sostenibilidad no es solamente tener valores de cómo impacto en la sociedad, cómo impacto en el medio ambiente, cómo disminuyo el CO2. No es solo eso.
Eso tenemos que conectarlo, o las empresas tienen que conectarlo también al tema de rentabilidad. No puede ir uno sin estar de la mano de la otra. Y ahí es donde vienen estos nuevos escenarios y retos. Es decir, para poder saber hacia dónde cambiar, tenemos que tener en cuenta 6 aspectos fundamentales, ¿vale? Y es el tema de la economía, cómo va el tema de la energía, el tema de la tecnología, el tema de la continuidad del negocio, hacia dónde debemos de conducir ese capital humano, cómo orientar el cambio en las personas, que es lo único que vemos constante, ¿cierto? Pero que no significa que nos estemos adaptando tan rápido a los cambios que está sufriendo el contexto. Y una expresión que es tomorrow is a new day. Es decir, el mañana ya no es el 2030, es el 2050, ¿ok? Entonces, ¿hacia dónde debemos enfocar el esfuerzo? Si hablamos de economía, tenemos que considerar que todos los aspectos en los que influyamos como empresa, como profesionales, tiene que estar conectado mínimamente con estos aspectos. Por ejemplo, gestión de riesgo de la infraestructura actual. Hay equipos que ya están terminando sus vidas útiles, ¿ok? Estoy hablando ya de la parte, por ejemplo, de las renovables, de las energías renovables. Estamos hablando también de riesgo en infraestructura a nivel de facility o a nivel de infraestructura crítica, donde quizás la gestión o el mantenimiento que hemos hecho sobre ellos no está tan adecuado para el nuevo contexto. ¿Qué hacer con los edificios? ¿Qué hacer con las oficinas? ¿Cómo gestionar o mejorar la infraestructura crítica a nivel de las telecomunicaciones, a nivel de las conexiones? ¿Ok? Son retos que son sumamente importantes, especialmente a los nuevos retos que tenemos, ¿no? Más energía, es decir, sí, hablamos de vamos a decir, eficiencia y mejor uso de nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera, el coche eléctrico y tal, pero para eso necesitamos más energía. Entonces, hacia estos aspectos donde tenemos que orientar estos cambios, ¿no? Tanto a nivel de las personas como también a nivel de la matriz de proyectos y también de planes que tengamos en nuestras empresas. Cultivar al humano requerido para los nuevos desafíos, movilidad de infraestructura, mejorar la productividad, como les comentaba ahorita, la parte de green management o manufactura verde o la marca verde, equilibrio mente, cuerpo y espíritu, impresionante, la cantidad de depresión que se ha acumulado en los últimos tiempos con respecto a las personas, el estrés, el trabajar de forma diferente, el no tener contacto quizás con otros profesionales, la preocupación de que va a venir una recesión, la preocupación de que se pierden puestos de trabajo, la incertidumbre. Entonces, no podemos generar cambios a través de las personas si no tenemos si no ayudamos o logramos tener este equilibrio, ¿no? También tema financiero, el Replacement Asset Value, el ROIC, el ROA, las expectativas financieras que tienen los accionistas, el tema de conectar la academia con la industria, de que de una vez por todas la academia vaya al mismo ritmo de lo que va la evolución o las necesidades industriales. Y claro, ¿dónde más podemos buscar ese esfuerzo para generar el cambio, ¿no? O para orientarnos al cambio? Bien, en este sentido, para abordar todos esos aspectos, hablamos de la innovación y hablamos del crecimiento de nuestros países. Uno de los primeros aspectos y que tenemos que empezar a conocer es cuáles son las economías más innovadoras del mundo, ¿ok? Y cómo eso se conecta con la sostenibilidad. Fíjense que aquí les muestro en esta diapositiva una actualización de fuente de Bloomberg sobre las 60 economías más innovadoras del mundo. Aquí se muestran las 10, ¿vale? Pero también se muestra el ranking de cuáles son los países más verdes.
Y esto viene de un estudio que hemos hecho desde nuestro grupo de buscar correlaciones entre, por ejemplo, entre los más productores, entre los más innovadores y entre los que son más verdes. Y se pueden conseguir coincidencias entre los que invierten más en innovación, y para eso hay un estándar de evaluación de cuáles son los países más innovadores. Se evalúan una serie de aspectos, ¿no? Y podemos encontrar que entre esta relación de los que son más innovadores y los que son más verdes existen coincidencias muy importantes. Por ejemplo, encontramos a Dinamarca, aquí también está Dinamarca. Por ejemplo, encontramos a Alemania, aquí también se encuentra Alemania. Y es una relación entre la búsqueda de soluciones, ¿okay?, tanto tecnológicas como más sostenibles, ¿okay?, para desarrollar lo que sería la actividad económica. Y ahí hay mucho negocio. Uno de los grandes consultores que, por ejemplo, asesora a Alemania desde hace muchos años en cuanto al cambio de su matriz energética, indicaba que para ser realmente sostenible hay que conectar lo verde y la innovación con la economía, con las finanzas. Tiene que generar negocio. No podemos seguir hablando de innovación a fondo perdido o evaluando de ser más verdes sin que eso realmente desarrolle la economía, ¿no? Y tengo aquí un ejemplo que es una aplicación que se llama BlaBlaCar, ¿ok? Que BlaBlaCar es un software, es un servicio francés, es una herramienta de vehículo compartido que hace posible que las personas que quieran desplazarse al mismo lugar y al mismo momento puedan organizarse para viajar juntos, ¿vale? No es un Uber, no es Uber, es entre personas que no utilizan esto para negocios, sino que de alguna forma está orientado a compartir, que es lo primero, es decir, comparte, utiliza menos coches y además comparte de alguna forma el impacto de CO2, ¿no? Fíjense que BlaBlaCar ha generado, además de generar muchos beneficios, de alguna forma tiene una motivación con los usuarios de esta aplicación. Y es que los usuarios de esta aplicación pueden conocer cuánto han dejado de impactar al medio ambiente. Entonces, es un ejemplo de innovación, de solventar un problema que tiene la comunidad o la sociedad de, oye, quiero moverme, quiero trasladarme, pero quiero trasladarme no en schedules o programas de los transportes públicos, vamos a decir los transportes públicos, sino que necesito moverme en un momento, pero además puedo hacerlo sin impactar o impactar menos a lo que sería el medio ambiente, ¿no? Entonces, es bastante interesante y quiero poner esto de manifiesto, cómo podemos nosotros desde nuestra industria ver necesidades, entender cómo podemos ser más innovadores, y hay unos aspectos y criterios claros de cómo poder demostrar eso. Por eso les muestro la gráfica de la izquierda, y además cómo esto se puede conectar también a lo que es el enfoque verde, ¿ok? Por otro lado, lo que antes costaba mucho, ¿cierto? Ahora cuesta menos, ¿ok? La tecnología ha evolucionado a pasos agigantados y parte de eso es cómo Uber, como Tesla, como Zoom son empresas que crecieron en la pandemia un 300% en el 2020. Y ese es el caso de Zoom. Como una aplicación que daba respuesta a una necesidad urgente que era de podernos conectar, aumentó en una crisis un 300%. Y es un tema de usar la tecnología que se tiene, pero además de ello, tener empatía con la necesidad que se tenía de conectividad, de compartir contenidos, de conectarnos, de realizar conferencias, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y fíjense que aquí en la gráfica que les muestro están diferentes herramientas tecnológicas que se
se conectan a temas de cómo han innovado o que son innovadoras, al tema de evolución y al tema de revolución. ¿Ok? Aquí es donde pueden ver ese diagrama, los colores significan eso. Bien, como tercer punto, para comprender hacia dónde tenemos que orientar el cambio y temas de concretar lo que es sostenibilidad y ese peldaño que tenemos que construir, tenemos la parte de la energía. Fíjense esto, nuestra forma de vida necesita cada vez más vatios para funcionar. Miren esto, las últimas estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, el AIE, publicadas a finales del 2019, prevén un aumento de la demanda energética global de entre un 25 y un 30% hasta el 2040. Lo que en una economía dependiente del carbón y el petróleo significaría más CO2 y el agravamiento del cambio climático. Sin embargo, la descarbonización del planeta nos propone un mundo distinto para el 2050, porque ya el 2030 nos queda muy cerquita, ¿no? Más accesible, eficiente y sostenible e impulsado por energías limpias como el hidrógeno verde. Esta manera de obtener hidrógeno verde, como apunta AEIE, ahorraría los 838 millones de toneladas anuales de CO2 que se originan cuando este gas se produce mediante combustibles fósiles. Asimismo, reemplazar todo el hidrógeno gris mundial significaría 3.000 teravatios renovables adicionales al año, similar a la demanda eléctrica actual en Europa. Es decir, a nivel de la energía se empiezan a activar estrategias como es la energía distribuida, donde, por ejemplo, una granja o, por ejemplo, una viña, un viñedo, puede también desarrollar negocio a través de esto. Por ejemplo, temas renovables de poder tener, autoabastecernos, pero además inyectar energía a la red, también además de aportar a la ecología y a la sostenibilidad, también podemos estar generando negocios para estos sectores, ¿no? Igual ocurre para las viviendas, ¿vale? Para las casas, ¿no? Bien. Otro punto importante a desarrollar es el tema de la continuidad del negocio. Fíjense que les pongo un caso. No sé si escucharon la noticia de los atascos que hubo en el canal de Suez, ¿vale? Vamos a decir recientemente este año, ¿vale? Donde casi el 10% del comercio marítimo internacional pasa por este canal. Una de las principales rutas comerciales del mundo que propone un vínculo entre Asia y Europa y permite reducir las distancias de forma drástica hasta 6.000 kilómetros menos entre Singapur y Rotterdam. 6 días de atasco calculados, ¿ok? En este problema que hubo, se calculan entre 10.000 millones de dólares al día el impacto del cierre de esta vía. Y fíjense que a esto llamamos infraestructuras críticas, que les comentaba anteriormente de hacia dónde debemos orientar esto, ¿no? Fíjense, 6 días de atasco con respecto a esta arteria, a esta infraestructura crítica, significó 10.000 millones de dólares al día el impacto del cierre de esta vía. Y una semana aproximadamente para recuperar la normalidad. Por aquí pasan, imagínense, el que generó el atasco fue uno de los barcos del Evergreen. Increíble, ¿vale? Que ocurriera esto. ¿Y qué hablamos aquí? Hablamos del BCP o el Business Continuity Plan. Es decir, pudiéramos pensar que para este tipo de infraestructuras críticas se contaba con un Business Continuity Plan de acciones para poder mitigar riesgos sobre los eventos que pudiesen ocurrir en este tipo de infraestructuras, y la situación que ocurrió demostraba que habían bastantes flecos o bastantes debilidades con respecto a dar respuesta a esto. Y la pregunta es, ¿tenemos nosotros un Business Continuity Plan
que permita gestionar nuestras infraestructuras críticas, si somos del sector eléctrico, si somos del sector de manufactura. ¿Estamos preparados para dar una respuesta a esto? Y otro punto importante es que con este impacto, además, aunado a la pandemia, pues las empresas tuvieron que empezar a evaluar, en vez de un just in time, un just in case. Es decir, en lugar de pensar de comprar y de no llenar nuestros almacenes con demasiado producto, ahora la forma de pensar en cuanto a los inventarios es just in case, es decir, en caso de que ocurra alguna desviación internacional, guerras o, por ejemplo, conflictos como se están viviendo actualmente, o un problema como esto, pues, ¿cuánto inventario deberíamos de tener por si acaso? ¿Ok? Y eso son costos, ¿vale? El quinto punto de esta orientación hacia dónde debemos de cambiar tiene que ver con las personas, ¿de acuerdo? Es decir, cómo tenemos que orientar o hacia dónde debemos orientar los cambios que tenemos que realizar. Y fíjense esto, algunos datos indican, según el Foro Económico Mundial, que dentro de 5 años, 85 millones de empleos quedarán obsoletos. ¿Ok? Fíjense esto, 85 millones de empleos quedarán obsoletos. Pero se generarán muchos más adaptados a una convivencia de las personas con las máquinas y la empleabilidad crecerá paralela a los nuevos perfiles. Y esto va no solo a las empresas, sino también a nosotros como profesionales, ¿no? Es decir, empezar a mirar hacia dónde tenemos que apuntar. Los profesionales emergentes se relacionan con la economía verde. Fíjense cómo tenemos que conectar los puntos. Lo que es el green management, el análisis de datos o la inteligencia artificial. Aquí en España, nosotros estamos muy cerquita de la Universidad Politécnica de Valencia. Tenemos una carrera que se llama Ingeniero de Nuevas Tecnologías y Energías Alternativas. Bueno, la mayoría de los que han salido tanto de la maestría como de la parte de pregrado ya están ubicados vamos a decir, en el entorno laboral. No hay suficiente capacidad de personas que estén estudiando esto, ¿ok?, como para dar respuesta a las necesidades que se tienen. Y esto es lo que hay que ir apuntando. Por ejemplo, profesionales que estén relacionados a desarrollar la economía verde y también el análisis de datos o la inteligencia artificial, ¿vale? Mientras las áreas administrativas, contadores u obreros de fábricas son sustituidos por ordenadores, se deben de orientar entonces a, de alguna forma, transformar a estas personas, ¿ok?, a esos nuevos perfiles que, fíjense, la buena noticia es que 85 millones de empleos quedarán obsoletos, pero sin embargo se generarán 97 millones de nuevos perfiles. El problema que tenemos en la industria es que muchos de nuestros trabajadores todavía no hemos desarrollado esta transición o, por ejemplo, no hemos desarrollado en ellos las competencias digitales. Es decir, si bien es cierto, los puestos de obreros de fábrica u operarios serán sustituidos por ordenadores o por tecnología, necesitamos la imaginación y la creatividad de las personas y necesitamos también personas que programen, ¿cierto?, o operen estas nuevas tecnologías. El tema es que no estamos preparando esas competencias digitales de forma sistemática, ¿vale? Entonces, es importante entender esto. En este sentido, a lo que están preocupada la industria, y tenemos varios estudios sobre estos también, es sobre cómo desarrollar las competencias esenciales, ¿ok? Las competencias esenciales son las llamadas competencias blandas.
y ha cambiado el nombre porque ya no son blandas, son fuertes y necesarias, ¿vale? Y la pregunta es, ¿cuáles son? ¿Qué habilidades nos hacen mejores personas? ¿Cuáles son las habilidades claves que se necesitan para el 2050? ¿Cuál es la prioridad? Porque si son muchas, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo cosechar esas competencias? ¿Y cómo podemos ser mejores humanos, ¿no? Con este tema del equilibrio de cuerpo, alma y mente, ¿vale? Y fíjense esto, solamente les muestro este resultado. De cada 10 empresas, 8 buscan profesionales con actitudes y aptitudes que los conduzcan al cambio. Es decir, ya no se requieren nada más personas que apoyen el cambio, sino que se necesitan personas que ayuden a la organización a cambiar hacia ese futuro que es mañana, ¿ok? Es decir, no es solamente personas que no pongan problemas, sino personas que encuentren el cambio y nos orienten hacia ellos, ¿no? También se buscan personas que tengan competencias esenciales como mantenerse positivo, creatividad, empatía, saber aprender entre tanta información que existe y buscar más allá. Estas son competencias que hemos identificado en estudios que hemos realizado desde la Escuela de Negocios y estas son las competencias esenciales que buscan más las empresas en sus nuevos colaboradores. Y por tanto, hay que cosecharla en los que tenemos actualmente, ¿vale? Bien, y el tema es, el mañana es el 2050, lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿vale? Y la pregunta es, ¿cómo ir construyendo ese camino con todo este contexto que hemos hablado? Y aquí es donde hablamos de estos 3 aspectos claves. Y es manejo del cambio, adaptarse a las nuevas estructuras de la energía y competencias requeridas. Conecte iniciativas más valor, conecte los puntos. No pierda el tiempo en acciones interesantes que no generan valor. Afinar la puntería en innovación, en la excelencia operacional que queremos lograr, pero sobre 3 pilares fundamentales: eficacia, eficiencia y gestión de riesgos de activos. Entonces, para adaptarnos al cambio y para generar realmente ese cambio, necesitamos esos 3 puntos clave. Lo primero es que tenemos que orientarnos a cambiar la mente de nuestros colaboradores y tender a hacer mentalidad exponencial. ¿Y qué significa esto? Aquí les muestro cómo ha evolucionado desde el 1999 al 2019 el crecimiento y el posicionamiento de las empresas actualmente. Y vemos en verde y en negro, en verde, lo que está en recuadro verde, son empresas que están relacionadas a tecnología y las que están en negro son, vamos a decir, a otros sectores o como solemos decir, a fierros, a activos físicos, ¿vale? Fíjense que en 1999 Microsoft está posicionada como una de las grandes empresas del mercado, ¿ok? En valor, en tamaño, etcétera, etcétera, ¿vale? Y fíjense que estaba seguida por otra empresa como General Electric y ExxonMobil. Y miren cómo ha ido evolucionando. En el 2004 se posiciona General Electric, ¿ok? Que no es de software, ¿vale? Luego, en 2009, PetroChina. Pero fíjense que ya llegando al 2019, entre las primeras empresas, entre las primeras 5 empresas, ya no hay ninguna otra de otro sector, solamente de tecnología. ¿Por qué ocurre esto? Por el pensamiento exponencial, ¿ok? Y hay una mentalidad que se llama mentalidad incremental, que es donde se encuentran generalmente estas empresas tradicionales frente a las empresas que explotan en el mercado, que es la mentalidad exponencial, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Nuestra mente, y la clave de esto para realmente generar valor es dejar de pensar como una mentalidad incremental que solamente piensa en hacer algo mejor. Sin embargo, la mentalidad exponencial piensa en hacer algo diferente, ¿ok?
Una mentalidad incremental se satisface con mejorar un 10%. Y los retos que miren en sus organizaciones, las eficiencias que buscan o las mejoras, generalmente dicen, mejoremos un 10% del año anterior. Si su empresa piensa así, significa que usted está en los sectores tradicionales, no está en una mente exponencial. Una mentalidad exponencial piensa en la mejora debe ser 10 veces mayor, y especialmente con tanta tecnología que tenemos actualmente y con tanta información que tenemos. Para lograr realmente la sostenibilidad, tenemos que adoptar una mentalidad exponencial. Y fíjense dónde están las exponenciales. Airbnb, está Spotify, está Uber, está Tesla, está Netflix, está Amazon, etcétera, etcétera. ¿Y dónde están las tradicionales? Zara, Ford, Santander, Marriott, entre otras. ¿De acuerdo? Son las que piensan como mentalidad incremental. ¿Ok? Hasta Nike es una mentalidad incremental. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una primera clave. Cambiar el chip de mentalidad incremental a exponencial. Y en eso tenemos que buscar nuevos talentos. Y si pudieran responderme, yo quisiera preguntarles aquí, ¿qué significa SEO? Y esto es una tendencia relacionada a la mentalidad exponencial. ¿Qué significa SEO? Muchos de ustedes dirán, pero qué fácil, Tibaire, por favor. Eso es Chief Executive Officer. Pues no. Hay una nueva tendencia desde que empezó todo el tema de la pandemia, de SEO, traducirlo a COVID Executive Officer. Y está relacionado a que se necesitan CEOs que piensen en el riesgo, que puedan tomar decisiones rápidas, que puedan ver o puedan de alguna forma predecir cuál va a ser ahora la nueva pandemia. No tiene que ser nada más temas de enfermedad, sino a dónde va orientado el mercado. ¿A dónde tenemos que orientar la sostenibilidad? ¿A dónde pueden venir las nuevas crisis? ¿De dónde pueden venir? Y es lo que se está buscando. Se está buscando un CEO que sea disruptivo, ¿de acuerdo? Por eso el tema del COVID Executive Officer. ¿Por qué? Porque el COVID fue algo disruptivo, como siempre han sido las pandemias y las crisis, ¿de acuerdo? Bien, en este sentido, en esta mentalidad exponencial, también se busca ser más ágiles y ahí es donde tenemos que hacer ese cambio en la forma en cómo hacemos las cosas. Esta imagen conmigo tiene muchísimos años y le tengo mucho cariño porque fue tomada del primer concurso internacional de humor gráfico de Ingeniería Técnica Industrial aquí en España. Y fíjense que hay dos operarios y como una planta súper compleja, ¿no? Uno le pregunta al otro, ¿qué compleja esta máquina? ¿Qué hace? Y el otro le dice, solo café con tostadas. Y fíjense que es un poco de humor, ¿no? De ingeniería, en decir, wow, o sea, qué complicado lo hacemos todo. Y en la matriz de valor y en la matriz de actuación de nuestras organizaciones, cuando pensamos de forma exponencial, estamos pensando también en ser ágiles, ¿de acuerdo? Las empresas exponenciales, las empresas de tecnología, tienen un eslogan y es con los métodos Agile, con los métodos ágiles de si nos vamos a equivocar, equivoquémonos rápido y barato. Significa saca el producto mínimo viable y en el camino lo vamos mejorando, ¿vale? Y a veces no, lo complicamos todo, ¿vale? El otro punto que quería comentar con esto de la mentalidad exponencial es, señores, todo está inventado. Y les traigo unas experiencias que tengo de estos viajes que realizo, ¿no? Y también aquí les quisiera preguntar, ¿qué creen que es esto? Esto es una foto tomada en una infraestructura de más de 2000 años y es tomada en Pompeya, en Nápoles, Italia, ¿vale? Y cuando estábamos en ese recorrido con la arqueóloga que nos estaba llevando esto, nos preguntaba, ¿esto qué es? ¿Qué creéis que es esto? Y por supuesto, seguramente mucho de lo que ustedes están respondiendo y es, oye, son baños, ¿cierto? Son, no sé,
no sé, dónde se puede poner el agua, X. Seguramente tendrán diferentes respuestas y seguramente no acertaréis a lo que es. Esto que está aquí se llama Termopolio, ¿vale? Y es un restaurante de comida rápida de Pompeya. La arqueóloga nos decía, son los McDonald's de hace 2000 años. Y fíjense que ya estaba inventado. No nos estamos inventando cosas nuevas. ¿Y por qué les comento esto? Porque las tecnologías exponenciales y las empresas que piensan de modo exponencial también de alguna forma se remontan al pasado y empiezan a investigar, oye, ¿qué necesidades hubo en el pasado? ¿Cómo se resolvieron? ¿Ok? Para partir de un avance que hemos tenido en la humanidad. A veces lo que hacemos es, pensamos que nos lo estamos inventando todo, ¿vale? Y no vemos el pasado. Y hay un pensamiento que dice, si quieres entender cómo llegamos al presente o si quieres entender el presente, tienes que estudiar el pasado. Y si quieres cambiar el presente, tienes que diseñar el futuro. ¿Ok? Es decir, si yo quiero cambiar algo ahora, tendré que pensar cómo quiero que sea el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense esto. Esto también fue en Pompeya. ¿Y qué es esto que está aquí? Lo que está al fondo. Muchos dirán es un acueducto, es un túnel, es una cueva. No, son hornos. ¿Y por qué les muestro esto? Más o menos en Pompeya hay más de 300 hornos de pan. Pero lo más impresionante de esto no es el horno como tal, es que estaban todos estandarizados. Los romanos lo estandarizaban todo por una sencilla razón: minimizar riesgos, economizar, ¿cierto? Y irlo mejorando. Si ya lo hemos hecho y funciona, ¿cierto? Probablemente podemos hacer cosas diferentes y desarrollarlo bajo otras tecnologías, ¿no? Esto también, ¿qué es esto? Pues esto, muchos dirán, bueno, no sé, unos dirán, son sillas, son bancos, ¿no? Para sentarse, pues no, son pasos de peatones, ¿ok? Fíjense que a nivel de infraestructura las cosas estaban inventadas porque son las mismas necesidades. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo elevar estas necesidades con otras tecnologías, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que cuando hubo el Renacimiento, ¿vale? En Florencia, el Renacimiento nació del conocimiento de lo que había ocurrido en el pasado. Entonces, es desarrollar tecnología también basado en las necesidades que han sido identificadas desde hace mucho tiempo y partir también de cómo se han hecho, ¿no? Y mejorarlas. El segundo punto clave está relacionado a no pierda el tiempo en acciones interesantes que no generan valor, ¿vale? Y fíjense que si hablamos de los ingenieros, ¿ok? Hablamos de que hay una expresión que es: los ingenieros somos profesionales que tenemos los bolsillos llenos de herramientas buscando problemas para aplicarlos. Es decir, no primero analizamos el problema para ver qué tecnología podemos aplicar y qué herramientas, sino que tenemos las herramientas y empezamos a buscar a ver qué podemos resolver. Y eso es un grave problema. Perdemos tiempo con eso, ¿vale? Entonces, en este sentido, tenemos que enfocarnos, ¿ok? En qué nos va a generar valor y cómo medirlo. Y tenemos graves problemas a nivel de la sostenibilidad de nuestras empresas. Fíjense cuántas empresas, lamentablemente, han desaparecido en plena pandemia, ¿ok? Se busca ahora de pensar, las organizaciones están pensando y diciendo, realmente yo genero un valor a la sociedad como para no desaparecer, realmente yo impacto positivamente a la sociedad y al medio ambiente como para no desaparecer. Entonces, en ese sentido, tenemos que evaluar a nivel de excelencia operacional cómo generamos ese valor al negocio y buscar en base a eso herramientas que nos ayuden a potenciar ese valor que queremos alcanzar, ¿vale? Y el tercer punto clave es afina la puntería. Es decir, sí, tenemos todo esto y la pregunta ahora es, ¿y cómo apunto para no perder el tiempo? ¿No? ¿Y hacia qué apunto? Y volvemos a la imagen que les mostraba anteriormente. Tenemos que construir este peldaño. Y cuando hablamos de sostenibilidad, si hablamos de país,
por supuesto, será otro enfoque. Si hablamos de empresa, será otro enfoque porque no vamos a salvar el mundo, ¿cierto? Pero sí tenemos que considerar lo siguiente. En estudios que hemos realizado a través de nuestro centro, de 7 de cada 10 empresas que consideran la sostenibilidad dentro de sus estrategias de negocio, solo el 65%, o sea, el 65% relaciona la sostenibilidad solamente a temas de medio ambiente y a temas sociales, es decir, por posibles conflictos que se tengan con la comunidad o cómo nos percibe la sociedad, ¿no? La imagen de marca. Pero no consideran dentro de esos aspectos, es decir, dentro del aspecto de sostenibilidad, los temas financieros y el desarrollo de capacidades. El tema financiero es, por ejemplo, qué tan saneados están mis cuentas, cuánta liquidez tengo, cuánta capacidad de financiamiento tenemos, ¿ok? Y esto es un estudio que hicimos y publicado en Forbes España, y es sobre este tema de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, en este sentido, para conectar los puntos, tenemos que considerar esto. En nuestra matriz, gracias. En nuestra matriz de sostenibilidad, tenemos que considerar el tema de finanzas como un foco a dónde conducir nuestras acciones, el tema de medio ambiente y el tema social a nivel de impacto, pero siempre conectado a la finanza, es decir, no somos una ONG, ¿cierto? Y cómo desarrollar nuestras capacidades a nivel de información, a nivel de desarrollo de competencia, a nivel de capacidad tecnológica para poder conseguir esta sostenibilidad. Y ya para finalizar, ¿cómo podemos transformar este tema de afinar la puntería, ¿no? Y nosotros proponemos, como este tercer punto clave, de alguna forma dibujar ese presente y futuro de nuestra organización. Y es indicar a nivel de 3 pilares que eficacia es para lo que nos pagan, es decir, lo mínimo que tenemos que lograr. Eficiencia es el reto que tenemos que ir, lo que nos desafía y a donde tenemos que tender, pero sin, por supuesto, perder el foco de la eficacia, es decir, no puedo innovar si no cumplo con mis compromisos, ¿vale? Y el tema del riesgo relacionado a nuestros activos, ¿no? Y fíjense que a nivel de eficacia hablamos de un objetivo, esto que voy mostrando aquí son objetivos y tenemos que definir calidad y competitividad del negocio, ¿a qué se refiere, no? Es vender más, vender algo que sea clave para el mercado, es vender a mejores precios y para eso tenemos que tener una mentalidad exponencial, ¿vale? Eso es conectar los puntos, es decir, entre el objetivo del negocio, qué tengo que desarrollar en mi empresa para generar ese cambio y construir esa ruta, ¿no? Si tenemos que desarrollar nuevos esquemas de crecimiento en la energía, la pregunta es hacia dónde tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar hacia considerar esas, vamos a decir, oportunidades que tienen que ver con las renovables, por supuesto, pero también con la energía distribuida. Es decir, podemos convertirnos también en generadoras y autoabastecernos e inyectar energía a la red. Y por otro lado, si tenemos un objetivo de descarbonización o de mayores desafíos sociales y medioambientales, tenemos que conectarnos con el tema o generar ese cambio hacia la excelencia operacional y operativa. Nuevas necesidades de empresas y personas, que es el tema de desarrollo de capacidades, tenemos que desarrollar esas competencias esenciales, tanto para las personas que están en nuestra organización, pero también asegurar que para los que estamos buscando estén implícitamente o que traigan esas competencias. Todas las empresas quieren tener una cadena de suministro como Amazon, tenemos que buscar hacer más competitivos nuestros procesos de soporte de compra, de adquisición, de contratación, etcétera, etcétera. Asegurar el valor de los activos significa que tenemos que conectar el tema financiero. Entre todas estas acciones que estamos realizando, tenemos que conectarlo con la finanza. Y, por supuesto, a nivel de eficacia, hacer lo que hacemos en la eficiencia, pero a través de formas más sostenibles, más productividad,
maximizar la competitividad, maximizar la captación del valor y a nivel de los activos asegurar que tienen la salud adecuada para poder alcanzar la eficacia, ¿ok? Tener temas relacionados a la ciberseguridad, temas de continuidad del negocio, etcétera, etcétera, la seguridad física de nuestras instalaciones y asegurar a nivel de finanzas los ingresos. Esto sería como ese mapa que nos puede ayudar a afinar la puntería y que tiene que ser tan sencillo como lo que les estoy mostrando para minimizar lo que es el ruido. Y espero que esto les genere valor y les pueda dar alguna idea de con estas 3 claves cómo orientar hacia ese cambio. Muchísimas gracias. Gracias, Tibaire. Vamos a ver si hay preguntas en el escenario. Les recordamos que para hacer preguntas tienen que ir al escenario y ahí tienen una orejita que dice preguntas y respuestas, Q&A, y ahí pueden formularlas. Mientras hacen las preguntas, recuerden que pueden escanear el código QR que tienen en pantalla y pueden descargarse el primer capítulo del libro de Change Management de nuestro programa Empatía, totalmente gratuito. Bueno, acá tenemos una pregunta. ¿Hacia dónde debemos orientar el desarrollo de nuestras capacidades para lograr la sostenibilidad teniendo en cuenta estos tiempos tan inciertos? Perfecto. Fíjense que muy buena pregunta y lo primero que tenemos que orientar hacia las capacidades es ese tema de tender a que las personas desarrollemos en ellas las competencias de mantenerse positivo. Si las personas, vamos a decir, empiezan su día con una nube negra porque están pensando en que mañana me puedo quedar sin empleo o que en este momento, oye, no estamos facturando y el mercado se está restringiendo, si en eso está nuestro personal, no vamos a poder desarrollar absolutamente nada. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar en ellos eso de mantenerse positivo. ¿Y qué significa mantenerse positivo? Ser muy transparente en los inconvenientes que tiene nuestra empresa y cuáles son los principales desafíos y lo que puede ocurrir, pero trasladar eso a buscar, es decir, trasladar esa incertidumbre, esa energía de tanta incertidumbre que estamos teniendo a desarrollar oportunidades. Yo recuerdo, y esto se los digo desde mi experiencia, recuerdo que hace muchos años atrás, cuando vino una de estas crisis económicas, recuerdo que mi empresa, y esto generalmente no lo cuenta nadie, se cuentan solo los éxitos, pero no se cuentan los problemas, recuerdo que nosotros facturamos ese año nada más, recuerdo que fueron 65 euros. Y recuerdo que en mi equipo de trabajo no tiramos a nadie a la calle, todos estaban cobrando y recuerdo que cuando yo les pedí a ellos, oye, generemos ideas de cómo vender o de cómo tal, recuerdo que uno de ellos me dijo, pero ¿por qué tanto problema si esta empresa no está facturando? Y eso es y yo lo que le respondí fue, pero tú estás cobrando, sí, ¿verdad? Pues yo que soy dueña no he dejado el barco, ¿correcto? Es decir, sigo en pie del cañón para sacar la empresa adelante. Pues espero de ti lo mismo, tú estás cobrando. Entonces, esa situación que les estoy comentando ahorita, tenemos que trasladarla en nuestros empleados, en nuestros colaboradores. ¿La empresa está funcionando? Sí, tenemos dificultades, muchas tendremos quizás dificultades, pero transformemos esa energía negativa en mantenernos positivos de que hay opciones, hay muchas oportunidades en el mercado. Por supuesto, esta persona que me dijo eso, de insofacto salió de la empresa, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda es el tema de desarrollar la empatía, que son dos competencias. El mantenerse positivo, ¿ok? De no quedarnos en la incertidumbre y lo negativo. O sea, tenemos que generar mecanismos en nuestras empresas para sacar a las personas de esos problemas. Y la segunda es la empatía, que es entender qué quiere nuestro cliente. Es entender si nosotros tenemos dificultad y vendemos servicios, consultoría, equipo, software, entender
cuáles son los problemas que tiene nuestro cliente y transformar lo que serían nuestros servicios para que encajen a los nuevos desafíos de nuestros clientes. Yo creo que esas serían como las dos principales competencias que si tú me dices en qué debo empezar el lunes, sería esta. Y la tercera es conectar los puntos, es decir, entre la necesidad y lo que realmente tenemos que hacer, cómo desarrollarlo. Es decir, dejemos de estar haciendo cosas que hacíamos prepandemia y pensemos ahora en lo que realmente debemos hacer. Yo le decía a un cliente que me decía, es que nosotros lo hacemos así, y yo le decía, tienes que empezar a desaprender y empezar a cuestionar lo que hacías antes. Es que el antes ya quedó allá. Esto no va a cambiar. Ya no se llama una nueva realidad, tenemos la realidad que es ahora. Y entonces serían como las tres. Mantenerse positivo, empatía, y el otro punto, desarrollar esas competencias de conectar los puntos entre las necesidades y las actividades que realmente debemos ir realizando. Espero haberte dado respuesta. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, consulta, hay algo que no tengo claro. ¿Cada empresa tiene que armar una estrategia de gestión del cambio o cada proyecto que realice esa empresa requiere su propia estrategia de gestión de cambio? Muy buena pregunta. Perfecto. Fíjense que el manejo del cambio se maneja, tiene dos puntos de vista. El change management tiene dos patitas. Una es cuando que va relacionada a los activos, es decir, si, por ejemplo, si cambiamos un activo por una nueva tecnología, hay que desarrollar un proceso de cambio. Es decir, tenemos que sacar, por ejemplo, tenemos que eliminar de la estructura física técnica de activos a ese equipo, tenemos que darle de baja de finanzas y además tenemos que dar de baja su repuesto del almacén y tenemos que formar a nuestros profesionales sobre la nueva tecnología. Eso es cuando relacionamos a un activo o también a un proyecto. Es decir, por ejemplo, cuando se instala un nuevo software, se va a instalar un nuevo software, por ejemplo, se tiene que activar un proceso de manejo del cambio. Es decir, hay procesos de cambio puntuales por proyecto, un reemplazo de un equipo, una nueva instalación de un software, hasta una nueva estructura organizacional. ¿Ok? Ahora, esos son temas que van siendo, por ejemplo, puntuales, que van entrando y saliendo de la organización. Pero además, la organización debe de tener un programa de cambio, por ejemplo, que es más a largo plazo, que está relacionado a la parte de instalar cultura y hábitos. Y esos procesos son más largos, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros podemos tener un programa de cambio cultural, ¿ok?, que puede estar durante todo un año, pero, por ejemplo, cuando hablamos de proyectos, un proyecto puede durar 3 meses y ese proceso de cambio es puntual relacionado al equipo que va a trabajar en el resultado final o que es afectado por ese proyecto, ¿ok? Y serán puntuales y más cortos. Pero la organización, de alguna manera, debe de tener algo constante en el que, por ejemplo, desarrolle programas que instauren valores, comportamientos y además de forma constante reafirme esos valores y esos cambios que la organización quiere conducir, o esos comportamientos a donde quiere que la organización, que sus colaboradores se conduzcan. Entonces son dos tipos de mirada del cambio. Perfecto. Tenemos otra pregunta, Tibaire. ¿Cómo llevar cambios organizativos si culturalmente nuestra educación desde la base no está orientada? ¿Estos temas deberían tenerse en cuenta desde la infancia? ¿Qué crees? Pues sí. Y yo recuerdo un colega que decía que muchas veces tenemos que pensar como pasan con los niños en el kindergarten, ¿no? Es decir, sí, debe de empezar desde la infancia, pero bueno, los que no somos tan jovencitos, pues, ¿qué hacen con nosotros? Pues tenemos que desarrollar esto. Y es una buena pregunta.
Nosotros, por ejemplo, en este libro tenemos la metodología que nosotros le llamamos la curva exponencial, ¿vale? Y les comento lo siguiente. Las empresas, por ejemplo, si quieren colocar o quieren instaurar una mentalidad exponencial, que pensemos de forma diferente, no podemos creer que con una nota de email o con un video o con una charla de un lunes ya las personas van a adoptar ese cambio, ¿no? Esa forma de pensar. Entonces, la curva de cambio lo que lleva un poco es a esas etapas de noción, ¿ok? De entendimiento, ¿ok? De involucramiento, de compromiso y de adopción. Para todo gestor del cambio, el santo grial de este proceso es que las personas lo adopten. Pero para llegar ahí, fíjense que tenemos que llegar desde la etapa de noción. Si hablamos del kindergarten para los que no somos tan jóvenes, ¿correcto? Pues tenemos que llegar primero a una etapa de noción. Es decir, hay diferentes preguntas o estadios que como personas tenemos antes de llegar al estado de adopción. Y es que, por ejemplo, primero tenemos que entender para qué es el cambio. ¿Se acuerdan lo primero que les decía anteriormente? Antes de generar el cambio o generar un programa de cambio, sea cultural o de proyectos o de lo que sea, lo primero que le tenemos que explicar a las personas, y esto es desde kindergarten, es para qué es este cambio. Vamos a vender más, vamos a vender mejor, si no cambiamos nuestra empresa desaparece, ¿cierto? Si no cambiamos esto, vamos a tener que reducir 30% de los empleados de la cartera de nuestro negocio. Luego, el otro punto es, ¿y cómo yo puedo aportar al cambio? Nos lo tienen que explicar fácilmente. Es decir, si tenemos a un operario de la primera línea, pues le tendremos que decir que para que él aporte a vender mejor y más barato, él tiene que mitigar las mermas que se generan en su línea de producción. Muy sencillo. Ese es el comportamiento que esperamos de usted, ¿vale? Y luego, por supuesto, para tener ese compromiso y esa adopción, lo que tenemos es que medir y demostrar, es decir, medir qué valor está dando este cambio, es que los colaboradores, los que tienen que adoptar ese cambio, se den cuenta del valor que está dando. Por eso tenemos que medir el efecto del cambio. Entonces, para esto tiene que ser esa curva, empezando, como bien la persona que comentaba del kindergarten, sería desde explícame, como si se lo explicaras a tu abuela, por qué es necesario hacer este cambio, para qué es y cuál es el valor que nos tiene que aportar. Hasta llegar a la adopción, por supuesto. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas, pero tenemos comentarios para ti. Excelente presentación, muchas gracias. Excelente presentación, muy motivacional, muchas gracias. Fuerte, clara, directa, muy interesante e imprescindible. Bueno, gracias. Le damos las gracias a Tibaire y la esperamos en la tarde en la mesa redonda, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, y nosotros nos vamos unos segunditos para preparar la próxima charla. El liderazgo comienza por uno mismo. Gracias. Gracias, Tibaire.